El hombre que midió la conciencia humana, la historia del psiquiatra que cruzó la frontera entre la ciencia y lo sagrado y regresó con un mapa. Vamos a hablar de lo que sientes cuando nadie te ve, de esas emociones que cargas y que muchas veces no entiendes, porque hay algo que define tu vida más que el dinero, más que las oportunidades, y es tu nivel de conciencia. Hoy te voy a contar la historia del Dr. David Hawkins y cómo creó un mapa invisible que según él explica por qué algunas personas viven en paz y otras en constante sufrimiento. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Hoy vamos a hablar de uno de los seres humanos más fascinantes del siglo XX, un hombre que no encaja en ninguna caja, que era al mismo tiempo un psiquiatra riguroso con décadas de práctica clínica y un maestro espiritual que había tocado lo que las tradiciones antiguas llaman iluminación. Un hombre que se preguntó algo que nadie en la historia de la ciencia moderna se había atrevido a preguntar con método. ¿Es posible medir el nivel de conciencia de un ser humano? Y pasó más de 20 años intentando responder esa pregunta. Lo que encontró cambió para siempre la manera en que miles de personas entienden sus emociones, sus decisiones y su propia vida. Nació en 1927 y murió en el 2012. Doctor en Medicina y Filosofía, fue director del Instituto para la Investigación Espiritual y fundador del Camino de la No Dualidad. Pero estos títulos académicos no cuentan la historia real. La historia real empieza cuando un muchacho que vivió algo inexplicable. Se relata que David Hawkins tuvo experiencias de iluminación espontánea desde la infancia y que tras haber atravesado una vida profesional convencional ayudando a miles de pacientes, dedicó décadas a investigar la naturaleza de la conciencia humana no dualidad. Esas experiencias tempranas lo dejaron con una pregunta que nunca pudo sacarse de la cabeza. ¿Qué es exactamente lo que ocurre en la mente y el alma de un ser humano? ¿Hay algo más allá de lo que la psicología convencional puede medir? Después estudió medicina, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, en donde a menudo se encontró cerca de la muerte, pero a diferencia de otros miembros de la tripulación, no le tenía miedo. Era como si la muerte hubiera perdido su autenticidad. Después de la guerra pasó por la Facultad de Medicina, pues se sentía fascinado por las complejidades de la mente y quería estudiar psiquiatría. Y lo que consiguió fue notable. Trataba 1,000 nuevos pacientes al año. Llegó a tener 50 terapeutas y otros empleados trabajando para él, 2,000 pacientes externos y 25 oficinas y laboratorios de investigación. Era, con todos los criterios del mundo, un psiquiatra de élite, un científico serio, con décadas de práctica clínica. Y entonces, en 1973, Hawkins revolucionó la psiquiatría con el libro Psiquiatría Ortomolecular, donde se exploraron nuevas terapias basadas en nutrición y bioquímica cerebral. Un científico en la cima de su carrera, pero algo seguía moviéndose dentro de él, algo que la psiquiatría convencional no podía responder, y en 1965 ocurrió algo que cambiaría todo. Una dulce y deliciosa energía fluía continuamente hacia lo alto de su columna y a su cerebro, donde creaba una inmensa sensación de placer. Todo en la vida ocurría con sincronía y evolucionaba en perfecta armonía, y lo milagroso se hizo habitual. Hawkins llamaría a eso una experiencia de transformación de la conciencia, lo que las tradiciones espirituales llaman iluminación. Y en vez de ignorarlo o descartarlo, hizo lo que ningún científico antes había hecho: decidió estudiarlo y comunicarlo. Los siguientes 30 años a encontrar los medios para comunicar las verdades espirituales inefables de una manera que fuera comprensible para el mundo moderno y científico. Esa paciencia, esa obsesión, ese puente entre ciencia y mística, ese es David Hawkins. El mapa de la conciencia creado por el Dr. Hawkins fue su legado más grande que dejó para el mundo. Antes de explicarlo, necesito contarte cómo lo construyó, porque la metodología es tan interesante como el resultado. Hawkins utilizó una herramienta fascinante para investigar y verificar los diferentes estados de energía, el test muscular kinesiológico. Esta técnica observa cómo el cuerpo responde ante afirmaciones, verdades o falsas. El cuerpo alineado intrínsecamente con la verdad se fortalece ante una afirmación verdadera o un estímulo positivo. Ante la falsedad o un estímulo negativo se debilita.
En palabras simples, el cuerpo no miente. Si sostiene un pensamiento de amor, tu músculo se fortalece. Si sostienes un pensamiento de odio, se debilita. Hawkins llevó esto a escalas científicas. Realizó más de 250,000 calibraciones durante 20 años de investigación para definir una serie de valores, actitudes y emociones que se corresponden con niveles de conciencia. El resultado fue una escala logarítmica del 1 al 1000, y aquí está el detalle técnico que lo cambia todo. Es fundamental notar que no se trata de una jerarquía moral de bueno o malo, sino de una descripción de campos de energía que determinan la percepción de la realidad. Cuando se habla de un nivel 200 o 300 no es una suma aritmética. Cada punto de incremento representa un salto de poder enorme. Saltar del 200 al 250 es un salto enorme. O sea, el nivel 400 no es el doble del 200, es exponencialmente más poderoso. Es como la diferencia entre una vela y el sol. Gracias a su naturaleza logarítmica, este mapa explica matemáticamente por qué una sola persona vibrando en niveles altos puede contrarrestar la negatividad de millones de personas que vibran en niveles bajos. Eso es revolucionario. Una persona en un estado elevado de una conciencia tiene un impacto en el campo colectivo que no se puede medir con aritmética común. Hawkins también fue muy claro en algo. Los niveles de conciencia no son ni mejores ni peores entre sí. Es un mapa de comprensión, no de juicio. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo tomar cursos y conocer esta práctica en Neurobienestar con Carlos Cámara. Te dejo información ya que es un gran estudioso de este tema. Ahora vamos a caminar por el mapa. Esto es lo más valioso del episodio. Escúchalo con atención porque muy posiblemente vas a reconocer en qué nivel has vivido o dónde estás hoy. La escala tiene un nivel umbral crítico. El nivel 200 es el coraje. Todo lo que está debajo de 200 son niveles de fuerza. Todo lo que está arriba de 200 son niveles de poder. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y poder? La fuerza se asocia con la energía que se usa para controlar, dominar o imponer. Es externa, temporal y requiere esfuerzo constante. Por otro lado, el poder es interno, duradero y no necesita esfuerzo. Surge de la autenticidad, el amor y la verdad. Te dejo el mapa de la conciencia para que lo tengas también. El nivel 20 es vergüenza, es el nivel más bajo habitable. La vergüenza, como decía Freud, produce neurosis, destruye la salud emocional y psicológica y como consecuencia de la baja autoestima provoca propensión a las enfermedades. Las personas en este nivel se sienten fundamentalmente defectuosas, indignos de existir. El nivel 30 es culpa. La culpa es vergüenza dirigida hacia adentro. Genera una visión del mundo donde la vida es una deuda que nunca se termina de pagar. Nivel 75, dolor, pena. Este es el nivel de la tristeza, la pérdida y el desánimo. Los que se quedan en este nivel viven una vida de constantes lamentos y depresión. Nivel 100, miedo. El miedo es un nivel más activo que la apatía, pero sigue debilitando. El mundo se percibe como peligroso, amenazante, genera ansiedad crónica. Nivel 150. Ira. Son personas combativas, testarudos y soberbios. Ese enojo está listo para brotar hacia afuera. El mundo es muy estresante por el enojo suprimido. Alguien te toca el carro y sientes que te tocaron el alma. Nivel 175. Orgullo. Este es el más engañoso de los niveles bajos. Se siente bien, parece positivo, pero el orgullo se siente bien solo en contraste con la vergüenza. Pero es frágil, depende totalmente de las condiciones externas. El ego, orgulloso, se siente autosuficiente, necesita ganar para existir. Nivel 200, coraje. El umbral crítico. El nivel 200 es el coraje, él es la puerta de entrada a los niveles de poder. Aquí se produce un cambio fundamental. Se basa de culpar al mundo a asumir la responsabilidad de la propia experiencia. Es el primer nivel donde la vida devuelve tanta energía como la que se invierte. Aquí empieza la verdadera vida. Aquí dejas de ser víctima y te conviertes en protagonista. Nivel 250. Neutralidad. La vida ya no es una amenaza.
Nivel 310, voluntad. Aquí aparece el optimismo genuino, la iniciativa, la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Nivel 350, aceptación. No es resignación, es la comprensión de que la fuente de la paz está dentro, no fuera. Comienzas a crear tu propia realidad en lugar de reaccionar a ella. Nivel 400, razón. Grandes pensadores como Einstein o Freud calibraban en este rango. Aquí viene la ciencia, la lógica, el pensamiento filosófico. Es poderoso, pero tiene un límite, la razón. Solo pueden operar en lo lineal. El nivel 500, amor. El gran salto. Para cruzar al nivel del amor se requiere un salto paradigmático, soltar la necesidad de entenderlo todo para empezar a amar lo que es a partir de 500. La percepción se vuelve no lineal, holística. La vida se percibe como unidad, no como lucha. El amor no busca controlar ni cambiar, simplemente reconoce la perfección inherente que ya es. Desde esta vibración de amor incondicional, la abundancia fluye, las relaciones se armonizan y la mente descansa en la paz. Hawkins fue muy claro, la mayoría de las personas no llegan a nivel 500 en toda su vida, no porque sean malas, sino porque el camino requiere una renuncia al ego que pocos están dispuestos a hacer. Nivel 600. Una dicha que trasciende cualquier comprensión ordinaria. La percepción del tiempo y el espacio se transforma. Niveles 700. La iluminación. Es muy simple. El nivel 1000 y el nivel 700 es el nivel de los más grandes avatares de la humanidad. Jesús, Buda, Krishna. En este rango la conciencia individual se disuelve en lo universal. Luego está la enseñanza sobre la intención. La intención subyacente desde la que actúas define nuestro nivel de conciencia, no la acción externa en sí. Podemos estar haciendo lo mismo exteriormente, trabajando, creando, enseñando, pero la vibración será completamente diferente según la intención. Si actuamos desde la carencia, el miedo o la necesidad de obtener, la vibración será baja. Si actuamos desde el servicio, la confianza o el amor, la vibración será alta. Esto es profundo. Dos personas haciendo exactamente lo mismo están vibrando en frecuencias completamente distintas, dependiendo desde dónde lo estén haciendo. Observa desde dónde estás actuando. Antes de tomar cualquier decisión importante, hazte la pregunta que Hawkins propondría: ¿desde qué energía estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la necesidad de controlar o desde la confianza en la vida? La segunda, la rendición. No es derrota, es el camino más alto. Su libro Dejar ir contiene quizá sus enseñanzas más poderosas. Cuando dejamos de resistirnos y aceptamos la experiencia tal como viene, el ego pierde su fuerza. Rendirse al flujo de la vida no es debilidad, es el acto más valiente que existe. Tercera, todo lo que calibra debajo de 200 te debilita. Esto incluye las noticias que consumes, las conversaciones en las que participas, los pensamientos que alimentas, los entornos donde pasas tu tiempo. Eres responsable de tu campo energético. Cuarta, una persona en un nivel alto eleva a quienes lo rodean. Cada vez que una persona elige el coraje sobre el miedo, está inyectando poder en el campo colectivo. Es un servicio silencioso, pero inmensamente potente. No necesitas cambiar al mundo, necesitas elevarte tú. Quinta, la paz no llega desde fuera, la paz no llega al mundo por medio de la lucha, sino por medio de la conciencia. Esta es quizá la frase más importante de toda su obra. La transformación del mundo empieza con la transformación interna de cada individuo. David Hawkins vivió 85 años, pasó décadas atendiendo a miles de pacientes, escribiendo con un premio Nobel, dando conferencias en Harvard y en muchos más. Y al mismo tiempo vivió en un estado interior que pocos seres humanos han alcanzado. Lo que nos dejó no es solo una escala numérica, nos dejó una pregunta que podemos hacernos todos los días. ¿Desde qué nivel de conciencia estoy viviendo este momento? Porque en esa pregunta simple y honesta está el inicio de todo cambio real. Comprender el mapa de la conciencia es, en última instancia, comprender el camino de regreso a casa. Te invito a conocerlo.
Gracias por escuchar. Si este episodio te movió algo, compártelo. Eso también es elevar el cambio. Hasta la próxima.